Oblígate a dar el primer paso, incluso solo, incluso cuando no haya nadie a tu lado, porque tu progreso no puede depender de aplausos, de motivación o de compañía. La verdad es simple: mientras creas que necesitas a alguien que te empuje, que te apoye o que valide tus decisiones, tu fuerza seguirá en manos de otros, y tu vida va a permanecer inestable, frágil y lenta. Los estoicos entendían un principio que mucha gente tarda años en reconocer: caminar solo también hace parte del crecimiento. Para ellos, la fuerza no nace de quien camina a tu lado, sino de la disciplina que practicas cuando nadie te está mirando. Es esa constancia silenciosa, tus decisiones internas, tu autocontrol y tus elecciones diarias las que construyen resultados reales. En este video vas a aprender 9 hábitos estoicos que fortalecen esa independencia interior y te entrenan para seguir, incluso sin apoyo, incluso sin testigos. Hábitos que evitan que la duda, el miedo o la soledad te jalen hacia atrás, porque habrá días en los que nadie vendrá a salvarte, nadie notará tu esfuerzo, nadie sentirá tu dolor. Y en esos días, lo que te mantiene firme no es la motivación, es la determinación. Cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de frenarte y empieza a abrir espacio para tu transformación. Antes de empezar, solo te pido 2 cosas. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así este contenido llega a más personas que necesitan recordar su propia fuerza. Lección 1. Nadie puede crecer por ti. Nuestra primera lección es sencilla de entender, pero difícil de aceptar, porque todo lo que necesitas atravesar lo vives tú, a solas. Hay personas que te quieren, que creen en ti, que harían lo imposible por aliviar tu carga, pero hay batallas que solo uno puede enfrentar. Porque la vida, en ciertos momentos, cierra la puerta detrás de ti y te deja únicamente con lo que sientes, con lo que temes y con lo que necesitas decidir. Hay noches en las que nadie alcanza la profundidad de tu dolor. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Hay caídas que necesitas sentir para aprender a levantarte. Y entre más pronto entiendes esto, más rápido dejas de esperar que alguien venga a rescatarte y comienzas, por fin, a levantarte por tu cuenta. Puedes querer reconocimiento, puedes desear que noten tu esfuerzo, puedes soñar con un gesto de validación que te devuelva las fuerzas. Pero esa esperanza te mantiene estancado y frágil, porque hace parecer que tu crecimiento depende de la iniciativa de otra persona, cuando, en realidad, la única fuerza capaz de mover tu vida es la tuya. Nadie tiene el poder de entrar en tu mente para ordenar tus pensamientos. Nadie camina en tu lugar cuando te paralizas. Nadie respira hondo por ti cuando el miedo aprieta el pecho. El progreso empieza exactamente en el instante en que asumes ese territorio, cuando entiendes que nadie puede sentir por ti, elegir por ti, cambiar por ti. Y aún así, esta es la mejor noticia que podrías recibir, porque desde aquí nada vuelve a depender del estado de ánimo de los demás, del apoyo de los demás o de la opinión de los demás. Crecer se vuelve un acto íntimo, maduro y silencioso, un compromiso entre tú y la persona que decides llegar a ser. Escribe en los comentarios: yo camino por mí. Hoy dejas de esperar validación, reconocimiento o permiso y empiezas por fin a construirte. Lección 2. Deja de pedir apoyo emocional. Es natural querer ser escuchado, querer sentir que alguien entiende por lo que estás pasando. Pero hay una verdad que a nadie le gusta reconocer. Cuando dependes del apoyo emocional de los demás para seguir adelante, construyes tu fuerza sobre un terreno prestado. Y un terreno prestado no sostiene a nadie por mucho tiempo. Las personas tienen sus límites, sus problemas, sus propios días malos. Y si cada vez que tropiezas dependes de que alguien venga a sostenerte,
Vas a quedarte en el suelo cada vez que el otro esté ocupado con su propia vida. Por eso necesitas desarrollar una fuerza que no cambie con el humor de los demás. Vivir así es como intentar caminar con un bastón que no es tuyo. A veces está ahí, a veces no. Y cada vez que falta, te caes. La vida se vuelve inestable, impredecible, agotadora. Necesitas caminar con tus propias piernas emocionales. No porque no merezcas apoyo, sino porque no puedes depender de él para existir. Aprende a levantarte por convicción, no por ánimo. Deja de depender del entusiasmo ajeno, de esperar motivación, de querer ser entendido en cada decisión. Eso solo te vuelve más frágil, porque pone tu destino en manos de quienes no pueden vivir la vida por ti. La verdadera seguridad nace cuando haces lo que tienes que hacer, incluso sin aplausos, cuando actúas por decisión y no por necesidad. Cuando sigues adelante, incluso sin testigos, es en ese punto donde aparece el respeto propio, silencioso, firme, indiscutible. Hay un momento en la vida en el que nadie ve tu esfuerzo, nadie conoce tu carga, nadie percibe tu lucha interna. Y es justamente ahí, cuando eliges mantenerte en pie sin audiencia, que descubres tu verdadera fuerza. Como dijo Montaigne, el alma que ha encontrado su propio centro no necesita apoyarse en nadie más. Él no hablaba de frialdad, hablaba de madurez, del poder de ser alguien que se sostiene a sí mismo y que por eso mismo puede ofrecer más al mundo. Dejar de pedir apoyo emocional no es cerrarte al amor. Es aprender a caminar sin pedir permiso. Es dejar de esperar que alguien venga a salvarte. Es construir tu propia base en vez de mendigar una. Porque cuando un hombre aprende a manejar su propia emoción, deja de exigir a los demás aquello que nunca pudieron darle. Deja de reclamar, de esperar, de depender. Se convierte en alguien que se completa a sí mismo y que por lo mismo desborda. Empieza a repetirte: hoy me sostengo, hoy me levanto, hoy me completo. Ese es el cambio profundo que necesitas, obligarte a seguir por ti mismo, hasta que eso se convierta en tu nueva identidad. Lección 3. Usa la soledad como entrenamiento. Llega un momento en el que te das cuenta de que nadie puede recorrer ciertas partes del camino por ti, y es justamente ahí donde aparece la soledad, no para hacerte daño, sino para formarte. La soledad es el lugar donde la verdad finalmente te alcanza. Cuando estás solo, no hay distracciones, no hay público, no hay nadie que suavice lo que necesitas enfrentar. Eres tú, tus pensamientos y lo que necesita ser cambiado. Mucha gente huye de esta sensación, no porque sea débil, sino porque el silencio revela demasiado, muestra dónde te escondes, dónde aplazas, dónde todavía no estás siendo honesto contigo mismo. Pero crecer exige eso, ver lo que duele antes de transformar lo que importa. Cuando estás rodeado de gente, es fácil distraerte con las emociones de los demás, pero cuando el ruido se apaga, escuchas la única voz que realmente puede cambiar tu vida, la tuya, y ella pregunta, sin suavidad: ¿estás viviendo como la persona que quieres ser o solo estás empujando los días hacia adelante? Ese enfrentamiento es incómodo, pero liberador, porque aquí descubres algo esencial. Puedes seguir adelante solo. Y eso es fuerza. Fuerza de verdad, fuerza que no depende de aprobación, de apoyo, de compañía o de incentivo. La soledad te entrena para continuar incluso cuando nadie ve tu esfuerzo, te entrena para actuar por convicción y no por aplausos, te entrena para no detenerte solo porque nadie te entiende. Y a medida que aprendes a caminar así, algo empieza a cambiar dentro de ti. El respeto que sientes por ti mismo aumenta, porque te das cuenta de que, incluso en los días más pesados, no te derrumbas, te levantas.
Por eso la soledad fortalece a unos y destruye a otros. Quien huye de ella siempre depende de manos externas, pero quien aprende de ella regresa más firme, más consciente, más seguro de sí. Y entonces empiezas a querer personas en tu vida por elección, no por necesidad. Dejas de buscar compañía para llenar un vacío y pasas a buscar conexión que tenga sentido. No esperas que alguien te complete, porque ya estás completo. La soledad te da ese regalo, independencia emocional. Te recuerda que eres capaz de continuar, incluso si nadie camina a tu lado en ese momento. Por eso, escucha, la soledad no es una sentencia, es una invitación. Una invitación para que descubras la fuerza que solo aparece cuando el mundo guarda silencio. Lección 4. No te apoyes más en las quejas. Quejarse parece algo pequeño, casi inocente, pero en realidad es uno de los hábitos que más te debilitan por dentro. Cada vez que te quejas, le mandas un mensaje directo a tu propia mente. Yo no tengo poder, yo no puedo cambiar, yo soy menor que mis problemas. Y cuando ese discurso se repite, echa raíces, se convierte en una forma de pensar, se convierte en una identidad, se convierte en esa voz que te convence de que nada mejora, de que nada vale el esfuerzo, de que ya lo intentaste todo. Quejarse es el idioma de quien renunció antes de intentar. Lo sé, porque pasé años viviendo así, quejándome de las injusticias, de las oportunidades que nunca llegaron, de lo que otros hicieron o dejaron de hacer y hasta de mis propias decisiones. Y en ese momento todo parecía justo, parecía mi derecho, pero nunca me dio fuerza, nunca me dio claridad y nunca me acercó a la vida que yo quería. Al contrario, quejarme me convertía en espectador de mi propia historia, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban, creyendo que alguien tenía que cambiar algo por mí. Y poco a poco, eso me empujó hacia el cinismo, esa sensación peligrosa de que nada cambia, nada vale la pena, nada hace diferencia. Así es como empezamos a morir en vida, cuando dejamos de actuar y empezamos a solo reaccionar. El punto de giro llegó cuando me hice la pregunta más difícil de todas. ¿Cuánto de mi dolor estoy alimentando porque no hago lo que sé que necesito hacer? Esa pregunta me golpeó como un puño. Me di cuenta de que parte de mi sufrimiento no venía de los problemas, sino de mi pasividad, de mis excusas, de las quejas que usaba para no cambiar. Y ese día, por primera vez, dejé de fingir que era una víctima. Recuperé el control. Decidí que no quería ser alguien que solo señala lo que está mal. Quería ser alguien que resuelve. Empecé con una pregunta simple, que cambió por completo mi conducta. ¿Qué depende de mí? No, ¿qué deberían hacer los demás? No, ¿por qué esto es injusto? Sino, ¿qué puedo hacer ahora para mover mi vida 1 centímetro hacia adelante? Esa pregunta abrió caminos donde antes solo veía paredes. Donde había rabia, apareció impulso. Donde pensaba en rendirme, empecé a tomar decisiones, pasé de espectador a protagonista. Y poco a poco empecé a recuperar el respeto por mí, porque eso es lo que hace la acción. Devuelve la dignidad, la queja la roba, la acción la devuelve. La vida sigue siendo difícil, las injusticias siguen existiendo, pero yo cambié, y cuando tú cambias, todo a tu alrededor empieza a responder de otra manera. El mundo no le da nada a quien se queja, pero le abre puertas a quien persiste, a quien transforma indignación en movimiento, a quien toma lo poco que tiene y construye algo. Hoy, si algo duele, no me quejo, lo enfrento. Si algo me falta, no lamento, lo busco. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual, porque ahora dependo de mis propias piernas, no de las expectativas de los demás. Quien se queja necesita cómplices para justificar su propia parálisis, pero quien decidió crecer no busca excusas, busca dirección.
y cuando ese cambio sucede, una frase desaparece de tu vida: yo no puedo. Porque tú puedes, siempre pudiste. Solo necesitabas dejar de quejarte y empezar. Lección 5. Transforma tu dolor en combustible. El dolor hace parte de la vida. No importa quién seas, no importa cuánto intentes evitarlo, en algún momento algo va a herirte, frustrarte o decepcionarte. Y la pregunta nunca ha sido ¿cómo vivir sin dolor?, sino ¿qué vas a hacer con él? Porque existe una diferencia enorme entre sufrir y entregarse al sufrimiento. Algunas personas usan el dolor para detenerse, otras usan el dolor para empezar, y la diferencia entre ellas no está en lo que sienten, sino en la postura que asumen después de sentir. El dolor no aparece para destruirte, el dolor aparece para despertarte, te dice. Algo tiene que cambiar. Te muestra lo que necesitas soltar, en quién necesitas convertirte y qué parte de tu vida no puede seguir igual. Perder duele, ser rechazado duele, fracasar duele, pero existe un dolor aún más profundo, el dolor de seguir siendo el mismo cuando ya sabes que podrías ser más. El dolor es el llamado, el crecimiento es la respuesta. Piensa en algo simple. Un músculo solo crece después de romperse. Una flecha solo avanza después de ser alada hacia atrás. Y una mente solo madura cuando atraviesa aquello que quisiera evitar. El dolor es justamente ese retroceso que prepara el impulso. El problema es que mucha gente usa el dolor como argumento para rendirse. Fue demasiado difícil, ya perdí la paciencia, no puedo más. Solo que cada vez que dices eso, le entregas al dolor el poder de decidir quién vas a ser. Tú no puedes impedir que la vida te lastime, pero sí puedes impedir que te quiebre. Eso empieza en el instante en que miras tus cicatrices sin vergüenza. No como marcas de lo que perdiste, sino como pruebas silenciosas de todo lo que superaste. Cada cicatriz es un día en el que te mantuviste de pie cuando habría sido más fácil caer, no te disminuyen, confirman que sigues aquí. Por eso, no pidas una vida sin dolor. Pide fuerza para atravesarlo, pide claridad para entender, pide valentía para transformar. Porque el dolor que hoy aprieta puede ser exactamente lo que te prepara para una versión más fuerte de ti mañana. A veces, perder lo que parecía esencial es la única manera de encontrar quién eres realmente. A veces, el dolor que más te hiere es el mismo que te despierta. Deja de mirar tu dolor como si fuera un castigo. Míralo como un entrenamiento, míralo como una palanca, como una oportunidad que solo aparece cuando ya estás listo para dar un siguiente paso. La vida repite circunstancias hasta que aprendes a enfrentarlas, y cuando aprendes, cuando de verdad aprendes, nada vuelve a romperte, porque incluso aquello que llegó para herirte empieza a impulsarte y al final entiendes algo simple y poderoso. El dolor nunca fue el final del camino, siempre fue el comienzo de tu fuerza. Lección 6. Sé tu propia fuente de validación. Durante mucho tiempo, yo viví esperando que alguien dijera, vas por buen camino. Yo creía que necesitaba eso para seguir, como si mi valor dependiera de un muy bien que viniera de afuera. Y quizá tú conozcas esa sensación. Cuando te elogian, respiras. Cuando no lo hacen, te desmoronas por dentro. El problema es sencillo, pero nadie lo dice. Mientras dependas de la aprobación de los demás, nunca vas a confiar de verdad en ti mismo. Yo me di cuenta de eso tarde. Pasé años tratando de agradar, tratando de demostrar, tratando de ser suficiente para un estándar que ni siquiera sabía de quién era. Y cada vez que el reconocimiento llegaba, yo me sentía fuerte. Pero cuando no llegaba, empezaba a dudar incluso de las decisiones que antes parecían tan mías. Hasta que una noche, en uno de esos momentos que nadie ve, me hice una pregunta que lo cambió todo.
¿De verdad necesito la aprobación de alguien para la vida que quiero vivir? La respuesta fue incómoda, porque yo sabía que estaba dejando que otra persona, a veces incluso desconocida, decidiera si yo debía seguir o parar. A partir de ese día, comencé algo sencillo. Dejé de pedir señales externas y empecé a preguntarme solo esto. ¿Hice lo que dije que haría? ¿Fui honesto conmigo hoy? Si la respuesta era sí, eso era suficiente. No perfecto, no brillante, suficiente. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Y cuando dejé de necesitar testigos, descubrí una fuerza que nunca había experimentado, la fuerza de no pedir permiso para existir. Diógenes decía, la libertad nace cuando la necesidad termina. Y eso me dio una paz que nadie había logrado darme antes. Ser tu propia fuente de validación no es arrogancia, no es aislarte, no es orgullo, es madurez. Es no entregar tu humor, tu ritmo y tu confianza a manos que cambian de opinión todo el tiempo. Cuando aprendes a validarte por dentro, dejas de encogerte para encajar en lugares que te quedan demasiado pequeños. Caminas más ligero, más firme, más honesto. Dejas de pedir permiso para ser quien eres. Y aquí está la verdad que duele, pero que libera. Si quieres que el mundo te respete, deja primero de pedir aprobación. El respeto nace de la postura y la postura nace de la claridad interna. Así que haz de esto un hábito diario. Mírate, mira lo que hiciste hoy y responde con sinceridad. ¿Fui fiel a lo que creo? Si la respuesta es sí, ya tienes la validación que importa. Todo lo demás es eco. Lección 7. Crea disciplina cuando nadie te está mirando. Existe un tipo de fuerza que no aparece en fotos, que no genera aplausos y que nunca se vuelve noticia. Pero es justamente esa fuerza la que define en quién te conviertes. Es la fuerza que nace en los momentos en los que nadie te ve, cuando no hay expectativa, cuando no existe una audiencia a la que impresionar. La mayoría de las personas solo funciona bajo la mirada de los demás. Cuando hay presión, se mueven. Cuando hay reconocimiento, se esfuerzan. Pero eso no es disciplina, eso es reacción. La disciplina de verdad sucede cuando el único motivo para continuar eres tú mismo. Piensa en una casa que está siendo construida. La parte más importante, los cimientos, es justamente lo que nadie ve. No aparece en las fotos, no tiene belleza, no recibe elogios, pero todo lo que permanece en pie depende exactamente de lo que ocurre en lo invisible. Tu vida funciona igual. Lo que haces cuando estás solo es lo que sostiene todo lo que muestras al mundo. La disciplina es silencio. Es despertarte un poco más temprano, incluso sin ganas. Es hacer lo que toca, incluso sin testigos. Es mantener la palabra que te diste a ti mismo y no la promesa que hiciste para ser visto. Y aquí está la parte que casi nadie acepta. El progreso tarda en aparecer y en ese intervalo vas a trabajar muchos días sin ver ningún retorno. Por eso tanta gente se rinde, quieren un resultado rápido, reconocimiento inmediato, garantía instantánea. Pero la madurez es entender que nada profundo crece al ritmo de la ansiedad. La disciplina te enseña justamente eso. Lo que haces hoy sin aplausos es lo que te va a llevar mañana a donde pocos llegan. Y existe una paz profunda cuando te das cuenta de que no necesitas ser observado para comprometerte. Empiezas a actuar porque tiene sentido, no porque alguien espera algo de ti. Dejas de depender de la motivación y empiezas a depender del propósito. La motivación es inestable, viene y va. El propósito es lo que permanece cuando lo demás pierde fuerza. La pregunta que importa es simple y directa. ¿Qué hago cuando nadie me está mirando? La respuesta determina el rumbo de tu vida. Porque hay algo noble en continuar incluso cansado. Hay algo honesto en mantenerte firme incluso sin reconocimiento.
Hay algo poderoso en construir en silencio, sabiendo que cada paso discreto está moldeando una versión más confiable y más fuerte de ti. Y cuando los resultados finalmente aparecen, porque sí aparecen, entiendes que no fue suerte, fue la suma de los días en los que elegiste hacer lo correcto, incluso sin ganas, incluso sin compañía, incluso sin recibir ningún aplauso. La disciplina es eso, actuar por convicción, no por testigos, y esa es la fuerza que te convierte en alguien que no se derrumba cuando el mundo se vuelve inestable, porque quien entrenó en silencio no depende del ruido para seguir. Lección 8. Vuelve a tu camino. Todo el mundo falla, todo el mundo pierde el ritmo, todo el mundo tiene días en los que se desarma por dentro y hace exactamente lo que había prometido que no haría. Y nada de eso define quién eres, lo que te define es lo que haces justo después. El error no es el final del camino, es solo un desvío. Pero mucha gente convierte ese desvío en su lugar permanente porque se queda atrapada en el arrepentimiento, en la culpa, en ese diálogo interno que repite, lo dañé todo otra vez. Y es justo ahí cuando el error deja de ser un hecho y se vuelve una prisión. Volver a tu camino es una habilidad. Y como toda habilidad, empieza con un gesto simple, detener la caída antes de que se convierta en destino. Piensa en una brújula, si te desvías un grado del norte, no necesitas volver al punto de partida, solo tienes que ajustar el eje. La mente funciona de la misma manera, un pequeño ajuste hecho a tiempo evita una gran pérdida hecha tarde. Durante mucho tiempo yo creía que fallar significaba empezar desde cero. Entonces, cuando caía, pasaba días castigándome, convirtiendo un tropiezo en un fracaso. Hasta que entendí que el problema no era caer, era cuánto tiempo tardaba en levantarme. El cambio ocurrió cuando cambié la pregunta, ¿por qué fallé otra vez? Por, ¿qué puedo hacer ahora de inmediato para volver a mi camino? Esa pregunta lo cambia todo porque te devuelve poder. Te saca de la culpa y te lleva de nuevo a la acción. Volver a tu camino no exige discursos largos, exige un paso. A veces es un vaso de agua, una página leída, una caminata corta, una tarea pequeña terminada. Es menos sobre grandeza y más sobre dirección. Los estoicos siempre enseñaron esto. Equivocarse es humano, permanecer en el error es una elección. Y no necesitas justificarte para volver a actuar, solo necesitas decidir. La verdad es que la mayoría de las personas no falla por incapacidad, sino por demora. Demoran en aceptar, demoran en actuar, demoran en corregir. Y mientras esperan sentirse mejor, el hábito de abandonar se fortalece. Por eso, haz de esto una regla personal. Si caes, levántate rápido. No con afán, con conciencia. Retoma lo mínimo que te conecta con tu disciplina. No pienses demasiado. No dramatices. Actúa. Cada minuto usado para culparte es un minuto perdido de reconstrucción. Y cuando haces esto una y otra vez, algo cambia en silencio. Dejas de verte como alguien que se pierde y pasas a verte como alguien que siempre regresa. Esa identidad es poderosa. Te da estabilidad en los días difíciles, claridad en los días confusos y respeto propio en los días en los que nada parece tener sentido, porque la verdad es simple, un error no destruye una vida, pero la demora en corregirlo puede destruir un camino entero. Volver a tu camino es una decisión diaria, silenciosa, íntima, y es esa decisión la que diferencia a quien crece de quien se rinde. Lección 9. Encuentra tu porqué. Cuando nadie está a tu lado, cuando el silencio pesa y todo parece demasiado difícil, existe solo una cosa capaz de sostenerte: el motivo por el cual empezaste. Un propósito no es una frase bonita, no es un sueño inspirado, no es una meta escrita en enero.
Propósito es aquello que permanece cuando todo lo superficial cae, es la raíz que sostiene al árbol cuando el viento cambia. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere enfrentar. Sin un porqué claro, cualquier obstáculo se vuelve un final. Con un porqué claro, ningún obstáculo es definitivo. Mucha gente cree que el propósito es algo que se encuentra afuera, como quien espera una señal, un camino iluminado, alguien que señale la dirección. Pero el propósito no aparece así. Se construye por dentro, nace de lo que te inquieta, de lo que te mueve, de lo que no te deja olvidar quién quieres ser. Piensa en un faro, no detiene la tormenta, no calma el mar, no controla el viento, pero señala una dirección, y esa dirección es suficiente para evitar el naufragio. Tu propósito funciona exactamente así. No elimina el miedo, no impide el cansancio, no borra la duda, pero te recuerda, en tus peores días, por qué no debes detenerte. Pregúntate, con sinceridad, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué en mí merece continuidad? ¿En quién quiero convertirme si llego hasta el final? Cuando encuentras esas respuestas, aunque sean imperfectas, ganas algo que ningún incentivo externo puede ofrecer: consistencia. Porque el cansancio pasa, la motivación sube y baja, pero el propósito sostiene. Y lo más interesante es que, entre más claro se vuelve, menos dependes del mundo. Ya no necesitas que te empujen, no necesitas que te recuerden, no necesitas aplausos. El propósito te jala de adentro hacia afuera. Es Él quien te levanta cuando la soledad pesa. Es Él quien te trae de vuelta cuando te pierdes. Es Él quien te ancla cuando todo a tu alrededor parece inestable. Y con el tiempo te das cuenta de que caminar solo no es señal de abandono. Es señal de dirección. No estás solo. Estás acompañado por el motivo que elegiste cargar. La vida se vuelve más ligera cuando dejas de esperar apoyo y empiezas a esperar consistencia de ti mismo. Porque quien tiene un porqué no camina a oscuras, camina guiado por una llama que no se apaga. Por eso, busca tu motivo con calma, pero aférrate a él con firmeza. No tiene que impresionar a nadie, no tiene que ser grandioso, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero. Y cuando lo sea, vas a sentirlo. No importa si alguien camina a tu lado o no, porque por fin sabes hacia dónde vas. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior. Gracias por ver.